Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, el capítulo número 4 de Planificador de Bodas. Nuea despierta el amigo de Lom basados en el libro. Cum Lom, quédate quieto. Oh, yo estoy bien, puedo manejarlo solo. Si estás bien, entonces camina recto. Nuea solo pudo suspirar mientras ayudaba al apuesto novio, que estaba borracho junto con un empleado al llegar a la habitación. Cuando por fin estuvieron ahí, lo acostaron en medio de la gran cama. Oh, muchas gracias. El joven planificador fue a buscar un billete de 100 y se lo entregó al personal del hotel que había ayudado. Miró hasta que el empleado salió y le cerró la puerta, para volver gradualmente su atención a la persona que lo había llamado. Entonces, ¿por qué me pediste que viniera aquí? Además de decir que se había peleado con su madre, Silo no dijo nada más y se había dedicado a beber alcohol como si fuera agua, mientras se disculpaba porque no quería que Nuea se sintiera incómodo. Nuea no era una persona de corazón frío, y también le preocupaba cómo regresaría después de beber tanto. Y luego, como era de esperar, el gran hombre se desplomó en un estado de agotamiento. Incluso sabiendo dónde estaba la casa de Cylon, llevarlo implicaría no tener manera después de regresar. Si lo llevaba a su habitación sería muy inapropiado, por lo que su solución fue solicitar una habitación ahí. Tan pronto como llegara la mañana, el borracho se las agarraría para pagar él mismo la tarifa del lugar. En ese momento se quedó ahí parado observando al borracho. La persona hizo un sonido ligeramente en su garganta, moviendo la cabeza como si quisiera encontrar un ángulo cómodo antes de quedarse en silencio. Noah tuvo que tomar una respiración profunda. Si un suspiro pudiera quitarle un día de vida, Nanua ya había cortado su vida un año. Tonto Nanua, mirando al borracho, finalmente se volvió tan suave que se maldijo a sí mismo. Se dio la vuelta y caminó hacia el baño. Se subió las mangas de la camisa hasta los codos, sacó una toalla pequeña para humedecer con agua tibia y luego volvió a la habitación. Porque la persona que te cuida no es tu novia, sino yo. A veces Nanoea quería gritarle al cielo por hacerle esa clase de bromas. Sin embargo, llamar a Kunjiwa a medianoche y decirle que su novio estaba borracho solo provocaría problemas. Al final, solo pudo sentarse voluntariamente en el borde de la cama. Está comportándose como un niño muy terco. Nanue arrugó un poco la nariz porque apenas le había tocado el costado de la mejilla con la toalla mojada a Cylon. Este le había aventado la mano, lo que provocó que Nuea se quejara exhausto aunque sus labios se levantaron en una sonrisa. Parecía que Cylon podía controlarlo todo siempre, pero en ese momento era como un niño pequeño. Vamos, solo somos amigos haciendo cosas de amigos. Nanua se dijo aquello varias veces hasta que por fin tuvo las fuerzas para comenzar a limpiar el pecho del hombre, mientras que desabotonaba con su mano la camisa. Quería terminar rápido de limpiarlo para poder irse a casa, pero esa fue una mala idea. Tan pronto como se soltaron todos los botones dejando al descubierto el pecho ancho, con una sola camisa blanca, su corazón se aceleró violentamente. No podía apartar la mirada de sus anchos hombros y el pecho firme que incluso con su camisa sin mangas cubriéndolo, aún podía ver claramente sus abdominales. Nanua realmente no pudo resistirse. Puso la mano sobre el estómago duro y los músculos bien formados. Luego un calor irradió a través de su palma, haciéndolo sobresaltarse. Observó el rostro afilado de la persona que sigue profundamente dormida. Luego tomó una respiración profunda. Por favor, solo quiero tomar un poco de compensación por el tiempo perdido. Nuea, que no sabía cuándo tendría otra oportunidad como esa, levantó la camisa de Cylon antes de usar un paño para limpiar suavemente su bien formado six-pack. Sus grandes ojos miraron fijamente sin poder apartar los ojos hasta que su otra mano tocó la cálida piel sin poder contenerse. Las yemas de los dedos tocaron suavemente el calor de la superficie que luego se transmitió a su cara mientras veía al hombre de pelo oscuro y gran belleza. Ya es suficiente, Noea, esto no está bien. Aunque en un primer momento pensó en ir a lavarse las manos nuevamente, la movió hacia arriba para tocar el amplio pecho de Cylon.
acariciándolo suavemente mientras intentaba respirar hondo para intentar traer a su conciencia de nuevo, pero al parecer el olor corporal de la otra persona ocultó los demás aromas dentro de la habitación, haciendo que se sintiera más aturdido que antes. Es suficiente, Nanue. Incluso tuvo que usar su otra mano para bofetear la cara con el fin de salir del hechizo de estar enamorado. Luego se apresuró a ponerse de pie. Vete a casa, ya es suficiente. La persona que acostaba en secreto al borracho se dijo a sí mismo con voz fuerte. No más preparación, ni más limpieza porque tenía miedo de que las cosas fueran demasiado lejos. Pero de repente, no quiero que te detengas. De repente, Nanua se sobresaltó porque la persona que pensó que se había quedado dormida le agarró la muñeca tan fuerte que tuvo que darse la vuelta y mirar. ¡Ay! Se giró para ver a Cylon que sonreía. Nanua de repente sintió cómo su cuerpo era arrojado y hundido en la cama mientras Cylon se dejaba caer sobre él de manera inesperada. Sus ojos se abrieron mucho e intentó levantarse de la cama, pero en ese momento hizo contacto visual. Sus ojos verde azulado reflejaron la luz amplia de la habitación, revelando un brillo profundo que podía hacer que tu alma se hundiera en esa dulzura. ¿No estabas dormido? Noé estaba al mismo tiempo asustado y avergonzado de que la otra parte hubiese visto sus acciones, pero Cylon solo pudo reírse. Estaba dormido, pero despertó por ti. Pero no solo se había despertado de su sueño, había algo en su cuerpo que también se había despertado, haciendo que Nanoea se sobresaltara, queriendo alejarse, pero estaba cautivo por aquellos ojos brillantes, debido al alcohol que hacían que su corazón se acelerara y que tuviera los labios secos, dándole la necesidad de mojarlos con su propia saliva. Lo siento. No, no te disculpes, porque te necesito, dijo antes de presionar sus cálidos labios sobre los de Noea, causando que éste sintiera una corriente eléctrica recorriendo todo su cuerpo. Pero no deberíamos, por favor. Noea se odió a sí mismo. Debido a esa dulce súplica, él cerró los ojos. Su cuerpo blanco se dispuso a dejar que el otro volviera a recostarlo en la gran cama, mientras se producía un sonido debido a la ropa de ambos que se frotaba entre sí. Los labios de Cylon se aferraron a los de Noea mientras los dos mordían. Intentó burlarse de él, pero aquellas acciones no hacían más que acelerar su corazón. Noea realmente no podía detenerse. Por lo tanto, levantó ambas manos alrededor del cuello fuerte para aceptarlo de manera abierta. La punta de la lengua, que se insertó profundamente en el interior, sintió el sabor del alcohol mezclado con el suave dulzor, que hacía que se sintiera tan intoxicado que reaccionó violentamente. Aquel evento solo podía ser culpa del alcohol. Kunlun. El beso hizo eco a través de la amplia habitación en armonía con el sonido de un leve sonido. Las manos de Noea agarraron el cabello oscuro mientras continuaban besándose. Estaban en una competencia de lenguas e intentaban burlarse del otro. Los besos eran tan dulces que casi se olvidaron de respirar. Noea con Noea.